Buenos días, mi nombre es Julián Rodríguez Mera y este es el tema 4, medición del trabajo de mantenimiento. Como primer punto tenemos a la introducción. Básicamente la medición del trabajo de mantenimiento representa varias técnicas para establecer normas de trabajo, tomando en cuenta el carácter único del trabajo de mantenimiento. Un trabajador calificado es aquel que ha adquirido habilidades, conocimientos y otros atributos necesarios para llevar a cabo el trabajo en cuestión de acuerdo con normas satisfactorias de cantidad, calidad y seguridad. Un punto importante son las técnicas de la medición del trabajo. Básicamente estas se van a explicar en infografías siguientes. Las técnicas de medición del trabajo se pueden clasificar en dos categorías: la medición directa y la medición indirecta. Ambas técnicas dan como resultado datos estándares basados en estimaciones para lograr estándares de trabajo. Como primero tenemos a la medición directa. Esta incluye dos tipos de estudio, que básicamente es el estudio de tiempos y el muestreo del trabajo. El primero se realiza cronometrando al trabajador a medida que se realiza el trabajo. El segundo es una técnica para encontrar el porcentaje de ocurrencia de una actividad determinada empleando un muestreo estadístico. Como siguiente tenemos a la medición indirecta, que igualmente tiene dos tipos de estudios, que es el sistema de tiempos predeterminados de los movimientos, que son movimientos básicos que se asignan a movimientos fundamentales que no son posibles evaluar con precisión, y a la estimación, que es un proceso mediante el que se establece qué valor debe tener un parámetro según deducciones que se realizan a partir de estadísticos. Un punto importante es el muestreo del trabajo. Básicamente es una técnica para encontrar el porcentaje de ocurrencia de una actividad determinada empleando el muestreo o un muestreo estadístico sencillo, puede ser cualquier tipo de muestreo. Se utiliza para obtener una imagen completa del tiempo productivo de los trabajadores de mantenimiento y sobre todo del tiempo que estuvieron ociosos. Esto se puede calcular mediante la siguiente fórmula, que básicamente establece el número de veces que se observó el trabajador ocioso entre el número total de observaciones. Para este muestreo de trabajo se utiliza una planeación de este estudio, que básicamente se establece o se conforma por 10 pasos. El primero son establecer objetivos del estudio que se está realizando, del trabajo de mantenimiento. El segundo es la identificación de la población, que básicamente se determina el número y grupo de trabajadores de mantenimiento, máquinas, equipos, etc., los cuales van a estar involucrados en el trabajo de mantenimiento que se está estudiando. La definición de actividades, que básicamente se selecciona actividades de trabajo que se van a observar. El diseño del formulario para las observaciones, que básicamente es un formulario, es un formato, es una tabla en el cual se estarán llenando todos los detalles de cada una de esas observaciones. La planeación de las rutas para las observaciones, básicamente es una planeación que los observadores realizan en cuanto al estudio que se está analizando. Después tenemos a los horarios para el estudio, que básicamente es seleccionar un periodo de estudio que asegure la confiabilidad del muestreo del trabajo que se está realizando. Siguiente tenemos al número de observaciones, que básicamente se calculan mediante algún tipo de técnica estadística. El siguiente es el programa para las horas de las observaciones. Este básicamente se programa mediante la selección de números aleatorios a fin de evitar cualquier tipo de sesgo. Estos números aleatorios se pueden calcular con cualquier tipo de método que se conozca, que puede ser cuadrados medios, algún método congruencial, método mixto, etc. El siguiente son la preparación de la población de la muestra, que básicamente es un informe acerca del estudio del trabajo que se está realizando para este muestreo. Y como último tenemos a la capacitación de los observadores. Básicamente, como su nombre lo indica, es capacitar a los observadores para que se cumplan los objetivos que anteriormente ya se habían establecido. Como siguiente punto tenemos a las gráficas de control. Tenemos que estas gráficas de control se emplean para detectar inestabilidad en un estudio de muestreo de trabajo. Se traza el tiempo ocioso
contra las muestras individuales recopiladas en un tiempo determinado y se generan a los 3 días de iniciado el estudio de muestreo y se mantienen actualizadas a medida que avanza el estudio. En la siguiente imagen se tiene un ejemplo de una gráfica de control. Tiene elementos importantes que básicamente comienzan con el límite de control superior, la media, que en este caso sería el tiempo de ocio, y los límites de control inferior. Básicamente, si el proceso en el estudio que se está realizando, algún dato, algún pico de la gráfica se encuentra fuera de los límites de control, ya sea superior o inferior, se dice que ese proceso, ese estudio, es inestable, está fuera de control y por lo tanto se tiene que hacer una búsqueda exhaustiva y un análisis exhaustivo en ese punto preciso para ver qué es lo que está sucediendo. Un punto importante también son los sistemas de tiempo predeterminados de los movimientos. Se emplean para establecer estándares de trabajo y uno de los sistemas de tiempos es el método MTM. Se basan en categorías de movimientos ya establecidos. Básicamente este método trata de resumir cada movimiento del operador, del trabajador, del técnico de mantenimiento y lo categoriza en los siguientes elementos, que básicamente incluye movimientos de las manos, de las muñecas, los brazos, movimientos visuales, del cuello, del cuerpo, de las piernas. Se categorizan en obtener, colocar, obtener peso, colocar peso, asir, que es básicamente sostener, aplicar presión a algo que ya se está sosteniendo, una acción ocular, acción de pie, dar un paso, inclinarse y levantarse y girar volante. Básicamente cada uno tiene un tipo de abreviatura y cada uno tiene una cantidad determinada en una unidad de tiempo de ese tipo de método que son los TMUs. Estos TMU al final del estudio se suman, se multiplican por una cantidad determinada ya establecida en este tipo de métodos y se obtiene el tiempo que corresponde al estudio del trabajo del técnico de mantenimiento de acuerdo al trabajo que se está realizando. Otro punto importante son los datos estándar. Estos son bancos para varios elementos que ocurren repetidamente en lugar de trabajo. Estos elementos pueden reunirse para determinar estándares de trabajo. El desarrollo de estos datos estándar básicamente comienza con la recopilación de datos para identificar trabajos y estándares de trabajo. Estos, de acuerdo a los tiempos de cada trabajo, de acuerdo también a los estándares de estos trabajos, se recopilan en una lista maestra de elementos, que también se puede aplicar un ajuste de curvas y fórmulas de acuerdo a técnicas estándar. También, mediante la evaluación y mejora de los datos estándar, se puede analizar las horas estándar de acuerdo a lo que se está estudiando. Y por último tenemos que calcular la proporción de tiempo. Básicamente esta se refiere, o más que nada, se aplica mediante los tiempos estándar con respecto a los tiempos que se han calculado de acuerdo a un estudio de tiempos que se haya realizado con anterioridad. Y como último punto tenemos a la estimación. Básicamente es el proceso de emplear la experiencia pasada para predecir eventos futuros y puede ser utilizada para establecer estándares de trabajo de manera económica. Tiene ventajas importantes como que tiene menores costos y estima los estándares antes de iniciar el trabajo. Pero también tiene desventajas. Son importantes recalcarlas, que como toda predicción, como todo pronóstico, por ejemplo, son inconsistentes en cuanto a estándares de trabajo, no toman en cuenta cambios en los métodos y no pueden aplicarse a trabajos sin experiencia. Otro aspecto importante es que el trabajo de mantenimiento se puede dividir en trabajo rutinario de frecuencia regular y trabajo rutinario de frecuencia irregular. En cuanto a estos dos, el tiempo consumido en el pasado se puede tomar como un estándar. Después tenemos el trabajo único que requiere menos de 100 horas. En este se puede clasificar en varias clases que van desde 0 a 8 horas, de 9 a 16 horas, de 17 a 32 horas, de 33 a 50 y de 50 hasta 100 horas. Hasta ahí. Y después los trabajos no rutinarios que requieren más de 100 horas. En este caso se emplean o para establecer estándares de trabajo
se tienen que emplear estudios de tiempo como los que ya se han visto en explicaciones pasadas. Básicamente es todo por mi parte. Con esto se finaliza el cuarto tema y gracias por prestarme atención.